Diga más a través de Rumba 98.5. Les recordamos que nuestro número telefónico es el 809-682-9850. Si quieres llamarnos desde el exterior, puedes hacerlo a través de la línea internacional 1833-380-0062. Si prefieres vernos en video, ¿verdad? La transmisión en vivo es a través de www.rumba985fm.com. Y si también quieres seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más radio en Instagram y no se diga más RD en Twitter. Así es, ya estamos con ustedes y también recordar a nuestros amigos que tenemos nuestra línea telefónica disponible, Alex. ¿Y cuál fue la pregunta que hiciste? La pregunta que hice a nuestros amigos al principio del programa sobre cuáles son los ministros que ustedes entienden deben ser cambiados al cumplirse este primer año de gobierno del presidente Luis Abinader, pero tenemos algunas reglas. Mencionar por qué y también hacerlo con respeto. Así que nuestra línea telefónica está disponible, 809-682-9850. Y recuerden nuestras redes sociales, muy importante, Alex al final va a decir cuáles entiende él pudieran ser esos ministros. Mira, tenemos una llamada. No se lo pueden perder. Buenas noches. Buenas noches, Karina. Hola, Antonio. Alex. Antonio, aquí Lorena. Está Lorena. Bienvenida, Lorena. Oh, ay, ¿cómo Hola. estamos? ¿Todo bien? Bienvenida a tu espacio preferido por nosotros, lo que estamos en este momento, en esta hora, siempre atendiendo a ustedes, a lo que realmente Gracias, Antonio. Un abrazo fuerte. Gracias. Y con relación a las preguntas, bueno, yo diría que el presidente tiene facultad, digo, y lo dijo, me parece que lo dijo, que no necesariamente tiene que hacer cambio el 16 de agosto, puede hacerlo en otro momento, porque realmente quizás él entienda que no debe hacerlo en ese momento, o sea que no se puede esperar, si no cambia a nadie, eso no debe ser sorpresa para nadie. Antonio, ¿y quién tú entiendes que debe cambiarse? Si tú fueras el presidente, ¿a quién tú cambiarías? Bueno, hay unos cuantos, sí, hay que deberían, yo diría el ministro de la presidencia, el señor Macarrulla, porque está muy... si no es que yo entienda que es algo personal ni nada de eso, pero lo veo como está muy caliente en ese sentido, y también hablan mucho del ministro de Medio Ambiente, en fin, yo no diría que quizás, pero creo que debe cambiarlo. Ahora yo también diría que también yo diría que podrían dejar mucho también. Por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, a mí me parece que es un ministro que está haciendo el trabajo, inclusive quiero mandarle un mensaje al ministro, que se recuerde que en San Francisco de Macorís hay una carretera que se llama Eladio Romero Santos, que es el hermano mío que era músico bachatero, y está muy deteriorada, y quiero que él entienda que estoy pidiendo que no lo cambien, pero que también me arregle esa carretera ya, mi hermano, que está necesitado ya, esa población. Eso es en San Francisco de Macorís, Senoví. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Gracias. Lore, está bien, tú decías antes de la llamada de Antonio, vamos a seguir invitando al 809-682-9850. Antes de la llamada de don Antonio, decías que yo voy a terminar el programa diciendo a alguien, pero yo propongo que cada uno de nosotros diga uno. Si es así, pero sí mañana yo te digo. Tú mañana. hoy, mañana, Lorena. Sí, Lorena el lunes y tal. Ay, no, yo le digo el martes porque el lunes no vamos a trabajar. El martes después que se den los cambios. Ay, me parece muy justo. Mira, realmente en este primer año de gobierno, el presidente solamente tenemos otra llamada. Bueno, vamos a tomar esa llamada y ahorita les cuento. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones para ustedes. ¿Quién nos habla y de dónde? Bueno, le habla Crucito Ferran. Ay, se cayó la llamada de Crucito. Decía que el presidente solamente ha destituido un ministro, tengo entendido, que ha sido el de Salud Pública. El principio era Plutarco Arias y después fue designado nuestro actual ministro de Salud. Y también vimos cómo renunció la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, por la situación que se le presentó con las acusaciones de corrupción. Pero en ese caso fue renuncia, ¿no? Fue renuncia, exactamente. Ah, no, también está el caso de Leonardo Faña. Leonardo Faña, que es un director, pero en cuanto a los ministros, solamente Plutarco Arias fue sustituido. Sí, sí. ¿Hace cuánto ya de eso? Eso ya hace como 6 meses, sí, ¿no? Porque fue a inicios de año, sí. Bueno, nuestra línea telefónica 809-682-9850 y nuestra línea internacional el 1833-380-0062. ¿Cuáles ministros ustedes entienden que debería cambiar el presidente al cumplirse su primer año de gobierno? O si quiere decirnos que le parece que no debe cambiar a nadie también. Exactamente. Para que no nos digan... Que no nos digan que estamos parcializados. Exactamente. Que caímos en tu juego. Ajá, ajá. Never, mi amor. Estamos muy viejos para eso, ¿es verdad, Alex? Así es, así es. Yo sobre todo. Muy viejos, ok. Yo tengo una información que me gustaría compartir con ustedes. No sé si
si ya lo hicieron, porque tú sabes. Adelante. Pero es sobre los legisladores que depositan 13 proyectos de resoluciones para reconocer a los medallistas dominicanos de Tokio 2020. ¿Qué le Oh. parece? Y eso cómo va a ser? Yo escuché de eso, pero no entendí muy claro cómo era el asunto. Entonces, la cuestión está en que los senadores como los diputados, que no se pusieron de acuerdo para buscar un solo reconocimiento a cada atleta, sino que optaron por depositar de manera individual iniciativas legislativas similares con nombres repetidos. Lo que yo no entiendo por qué no se pueden poner de acuerdo ni para eso. Pero O por sea, Dios. No por tiene- Dios. ¡wow! ¡Qué país! Eso da vergüenza. Entonces, Eso da la vergüenza. más nombrada, obviamente, entre los reconocimientos depositados, la atleta Paulino, que Sí. ganó 2 medallas, que se la comió, o sea, impresionante su desempeño. Y entonces, nada, ellos, cada uno van a hacer reconocimientos y lo van a trabajar de forma independiente. Oye, pero qué increíble. Eso se cuenta y no se cree. Eso O no sea, sé qué. señores, de verdad, o sea, en serio. Pero ahí, por ejemplo, no podría haber un poco de carácter por parte De la del presidencia. senador Eduardo Estrella y del diputado Alfredo Pacheco que digan, señores, seamos serios, vamos a hacer una resolución conjunta en la que reconocemos a Reconozcamos. todos. No Eso, debería ser así. eso sería lo más serio y además lo correcto en este caso. Pero al final, obviamente, si no se pueden poner de acuerdo, aunque hay un presidente dentro del Congreso, en cada una de las cámaras, o sea, no pueden imponer una posición. Entonces, ni para eso no podemos poner así, decir que ya, o sea, de verdad. Pero nada. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo nosotros contestando esta llamada. Buenas noches. Ahí se cayó. Tenemos otra. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Miguel de aquí de Mano Guayabo. De Mano Guayabo. ¿Tu nombre? Sí. Miguel. Miguel, cuéntanos, Miguel. Mire, los ministros que hay que cambiar, que eso hay que cambiar porque le está haciendo ruido al gobierno. Al monte de Energía y Minas y Macarrulla, el ministro del Palacio. Eso hay que cambiarlo, que tienen tremendo ruido. Bueno, gracias Gracias. por Lleva la llamar. razón, pero con respeto, ahí está. Y mira, qué extraño, Macarrulla ha salido en 2 o 3 llamadas. Sí. Qué raro. Buenas noches. Buenas noches. Crucito Ferran de nuevo. Me entré a una zona y se me cayó la llamada. Cuéntanos, Crucito. ¿Cómo están ustedes? Yo lo que quiero que alguien de ustedes me explique o me diga. Esa persona que duró 12 años preso, esa persona no tenía familia, no tenía hermano, no tenía madre, no tenía amigos que se querellara, que denunciara por las redes, que fueran a los canales, a la televisión y eso, para denunciar lo que estaba preso ilegalmente. Porque solamente una persona que no tenga nadie en el mundo puede durar 12 años sin que se publique ni que se denuncie, señores. Eso como que se cae de la mata. 12 años preso ilegalmente y nadie lo denunciaba ni salía a la prensa que mi hermano o que mi hijo esto y esto y esto. Bueno, lo que nos decía Manuel María Mercedes, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, hace 2 noches, 2 noches, exactamente. era que el señor solamente tenía a su madre y su madre había muerto en el proceso. en el proceso. O sea, que probablemente eso sea lo que explique esta Pues situación. entonces es lo que él dice, no había nadie que reclamara por él. No había otro Exactamente. diente. Exactamente. Entonces, fue lo que llevó a esta persona a estar en esta condición específica. Así es, muy lamentable este caso, pero esperemos que pueda el Estado resarcir un poco este daño de 12 años preso, privado de libertad. Tratar, porque es muy difícil cuando te privan de tu libertad. Por más que te den, esos años no te lo devuelve nadie. Y lo peor es que ese estigma queda sobre ti. Claro. O sea, como tú le explicas a alguien cuando vas a buscar trabajo, no, lo que pasa es que fue un error. Ya queda eso sobre tu nombre. Totalmente. Tú sabes que yo esperaría que no solamente este señor reciba una compensación de parte del Estado, o al menos una compensación económica, sino que sea investigada la persona, los policías que lo fueron a buscar aquella vez, y todo el sistema directivo que no investigó el caso de esta persona durante todo ese tiempo. No, el Ministerio Público sobre todo, ¿no? El Ministerio, los fiscales que participaron en ese acto primero de captura y luego de someter. Bueno, es que ni siquiera lo sometieron. Ni siquiera fue sometido en ningún momento. Qué Entonces, caso tan loco. Totalmente. Y él sí no tuvo ningún custodio que lo llevó a ningún restaurante. Fue desafortunado para que tú veas. A algunos les va bien y a otros no tanto. Lo cierto es que hay que investigar eso a fondo. Y además, tú sabes que también investigaría yo con muchísimo, muchísimo empeño.
¿Dónde está ese ingeniero que fue el que lo mandó a poner preso? Totalmente, porque ese a lo mejor pagó a los policías para que los llevaran presos. ¿Y por qué no han dicho el nombre de ese ingeniero? Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, ese nombre hay que averiguarlo. Ay, ay, ay. Lo que se ve aquí no tiene Por nombre. la misma razón por la que no se saben muchísimas cosas aquí, por los contactos, porque se cubre a una persona, pero a otra se le maltrata. Esa es la realidad. Así se vive en la República Claro. Dominicana. Pero por lo menos la Comisión de Derechos Humanos, que es la que está, primero la que logró que todo el mundo se fijara en el caso de este señor y logró que lo sacaran, ellos mismos deberían hacer la denuncia de quién fue la persona, ¿no? Así es. Pero bueno, miren, una información importante, yo no sé si ustedes vieron, Lore, Karina y nuestros oyentes, que el presidente estuvo hoy dando una entrevista a los medios del Grupo Corripio, y allí dijo muchísimas cosas. Bueno, no podía decir menos, duró 2 horas esa entrevista. Una cosa que larguísima. Sí. Y los directores de todos los medios del Grupo Corripio tuvieron la oportunidad de preguntarle muchísimas cosas. Entre las cosas más importantes que dijo el presidente, uno fue que el estado de emergencia muy probablemente va a seguir extendiéndolo hasta que podamos tener, o las autoridades puedan tener un mayor control de la epidemia y la vacunación siga avanzando, etcétera, etcétera. Él ha pedido ya 7 extensiones Sí. del estado de emergencia, o sea que si pide otra, sería ya la 8ª. Yo pienso que esto es importante porque hay provincias que aún no cumplen con el requisito del 70% de vacunados. Entonces, aunque hemos visto avances muy importantes en ciertos sectores del país, pero hay otros que aún continúan rezagados. Y para continuar con esta restricción a la libertad de tránsito, es necesario el estado de emergencia. Correcto. Y lo otro importante que dijo, desde mi punto de vista, fue cuando le preguntaron, yo me imagino que con la intención de que respondiera qué había conseguido en temas de corrupción y ese tipo de cosas, porque la pregunta fue, ¿qué consiguió usted cuando llegó a la presidencia? Y la respuesta me pareció interesante porque dijo, lo que encontré fue un país con hambre de reformas. Y eso de alguna manera justifica muchas de las cosas que él ha estado haciendo durante todo este año en temas como, por supuesto, el nombramiento de la Procuradora General Independiente, a doña Miriam Germán, que era algo que se pedía a gritos antes de las elecciones, pero también ha intervenido de manera importante en la selección de los miembros de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral. Él decía, de hecho lo mencionó en la respuesta a estos 2 organismos, que todo eso era una sola crisis en el país y que la gente estaba como obstinada de esto. Y dijo algo que me pareció sumamente interesante, que dijo, lo que pasaba antes, que era lo que uno veía, cada vez que venía, que correspondía seleccionar nuevas autoridades en todas estas altas cortes, gente entrando y saliendo de la casa de Agripino. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. ¿Tú sabes a quién se le zafa un tiro? A quien tiene pistola. Puede herir o quitar